Hola, en este video veremos la segunda parte de cómo utilizar el contenedor vector. Lo usaremos en nuestra clase de videojuegos. Si recuerdan, videojuego administraba los personajes o administra todavía los personajes en un arreglo estático de tamaño creo que 5. Entonces el objetivo de este video es modificar la clase videojuego para que administre ahora los personajes en un vector. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto y en ese nuevo proyecto voy a meter las últimas modificaciones que tenemos de la clase videojuego y de la clase personaje. Si recuerdan, en personaje sobrecargamos varios operadores que van a ser necesarios para poder utilizar, por ejemplo, el sort y para implementar la búsqueda. Entonces yo ya tengo un proyecto que le puse de nombre vector-personajes, que es el que está aquí, que es una carpeta. Dentro de esa carpeta voy a buscar mis otros archivos para meterlos ahí. Entonces en mi explorador de archivos tengo los proyectos anteriores que hemos hecho y creo que el última modificación de videojuego está en lo que vimos de clases, y esa última versión es la que tiene los respaldar y recuperar. Creo que de ella no le movimos a nada a videojuego. Y aquí podemos ver que los personajes se guardan en un arreglo de tamaño 5, ¿no? Entonces voy a copiar el punto H y el CPP y les voy a pegar esa nueva carpeta que se llama vector-personajes. Y me falta el de personaje, que creo va a estar en plantilla. Ok, voy a ver el punto H y debe de estar estas dos comparaciones que habíamos hecho. Ok, entonces déjenme ver si acá en vector tenemos algo. No, entonces van a ser esas: personaje.h y personaje.cpp, y los voy a pegar en mi nuevo proyecto. Entonces ahora videojuego.h, este personaje o este arreglo de personajes ahí va a ser un vector, y vamos a tener que modificar muy poco nuestras funciones para que ahora utilizar los métodos que ya tiene vector, ¿no? Entonces lo que necesitamos es incluir vector. Incluimos vector y ahora aquí vamos a tener ahora un vector personaje, y a este le vamos a llamar personajes. Entonces ahora nuestro arreglo, que antes era un arreglo de 5, se va a llamar personajes, ¿no? Y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones que van a ser ya en el CPP, ¿no? Entonces, si nos vamos en el constructor, bueno, voy a regresar al punto H, y ya no necesitamos el contador. Ok, es uno de los atributos que se van porque pues ya vector tiene el administrador y ya podemos acceder a la cantidad de elementos que hay, ¿no? Entonces el contador ya no es necesario. En agregar personajes, si recuerdan, validábamos para que no se excediera del tamaño y decirle al usuario que no ingresara más. Esto también se va, porque aquí lo que vamos a hacer es usar el vector de personajes y vamos a utilizar el pushback, y lo que va a hacer es copiar ese personaje que estamos enviando a nuestro vector. En mostrar tenemos esta parte, que lo que hacíamos era iterar sobre el arreglo. Ahora lo que vamos a hacer es iterar sobre el vector. Entonces aquí contador, que ya no existe. Ahora personajes, que es un vector, tiene un método que se llama size, que nos regresa la cantidad de elementos. Y arreglo se convirtió ahora en la variable personajes, ¿no? Y también tiene sobrecargado el operador de los corchetes, ¿no? Entonces esto debería de seguir funcionando sin ningún problema. En respaldar tabla, lo más seguro es que también exista ese ciclo que está aquí.
Entonces aquí es personajes, punto size, y acá es personajes. Y sigue quedando igual. En respaldar es también aquí personajes.size, y acá es personaje también. Respaldar, y creo que recuperar, lo único que hay que cambiar es, creo que nada, vamos viendo que lo único que hace es ir leyendo personajes y termina agregando el personaje que ya modificamos, que es donde está el pushback, ¿no? Hasta aquí considero que debería de funcionar. Voy a compilar. Como ya tengo varios archivos, recuerden que tenemos que usar el asterisco.cpp para que compile todos los .cpp, y mi archivo de salida va a ser, se va a llamar main, ¿no? Ok, compiló. Eso quiere decir que ya nuestra clase videojuego ya puede administrar personajes en un vector. Lo que voy a hacer es ir creando un menú en el main para ir probando todos nuestros métodos que vamos a empezar a añadir a videojuego, como lo hicimos en la parte 1 de vector. Entonces en el main, aquí voy a importar videojuego y voy a crear un videojuego. Se va a llamar V. Entonces aquí, al momento de crear esa instancia V, se debe de estar creando el vector de personajes, ¿no? Voy a compilar. Okay, sigue compilando. Ahora sí, necesito un string para las opciones y vamos a crear nuestro ciclo infinito en el cual vamos a estar mostrando las opciones, ¿no? Entonces la primera opción va a ser agregar personaje, y como tenemos varias opciones, pues las voy a repetir, ¿no? La opción 2 va a ser mostrar. La opción 3 va a ser respaldar. Y la opción 4 va a ser recuperar. Y voy a dejar la opción 0 como un salir. Entonces esto lo vamos a leer. Y vamos a crear nuestras condiciones. Entonces si la opción es 1, voy a hacer algo. Si no, el else. La opción 2. La opción 2 lo que hace es, tiene el mostrar. En la opción 1 lo dejé así porque hay que hacer varias cosas, ¿no? En la opción 1 es hay que pedirle un personaje y agregarlo, ¿no? La opción 3 es respaldar y únicamente llamamos ese método, ¿no? Respaldar. La opción 4 es recuperar y metemos aquí la opción 0, que lo que hace es romper el ciclo. Entonces me faltó el punto y coma aquí. En la opción 1 lo que hay que hacer es capturar un personaje. Entonces creamos un personaje y después hay que pedir ese personaje, ¿no? Creo que tenemos sobrecargado para leer un personaje, lo voy a verificar. Aquí está la sobrecarga para leer un personaje, ¿no? Entonces leemos el personaje y hay que agregar el personaje, ¿no?
esa manera. Voy a probar compilando. Puede que necesite un sein.ignore para que no se salte el menú. Aquí está. Y voy a agregar un personaje. Ok, si vieron, si repito el personaje, voy a necesitar un sein.ignore. Pero voy a darle en mostrar para que ver si me muestre, ¿no? Voy a agregar otro personaje. Y voy a mostrar. Ok, si se están agregando personajes, voy a respaldar. Se debió de haber creado el archivo acá de personajes.txt. Aquí está, ¿no? Voy a salir y voy a agregarle el same.ignore después, ¿no? En esta parte, porque ahí es donde lo necesita, ¿no? Voy a correrlo, más bien compilo de nuevo y corro. Voy a recuperar, mostrar, están los archivos, los personajes, perdón. Voy a agregar otro personaje. Ya no se repite el menú y voy a mostrar. Y de una vez respaldo para tener ese nuevo personaje. Y salir. Voy a correrlo de nuevo, mostrar, no hay ninguno, voy a recuperar y mostrar. Ya están los personajes que se recuperaron, ¿no? Entonces, y ahora sí nuestra clase videojuego ya puede administrar personajes utilizando el contenedor vector. Ahora vamos agregándole más funciones, como lo hicimos cuando probamos el vector de enteros. Una de esas funciones, si recuerdan, es insertar, que insertaba en una posición válida del vector. Entonces me voy a ir a videojuego.h y después de recuperar voy a dejarlos separados como para hacer evidencia de que lo anterior se hizo ya previamente. Entonces insertar lo que hace es recibir un personaje y recibe una posición. Okay. Entonces habrá que implementarlo en el CP. Voy a copiar una vez todo esto para no escribirlo. Entonces no regresa nada. La clase es videojuego y el método se llama insertar. Aquí no voy a validar nada, lo voy a validar en el menú. Entonces supóngase que siempre se van a insertar en posiciones válidas. Lo que hay que hacer, si recuerdan, es de nuestro vector que está en personajes, utilizar el insert y comenzar insertando desde la posición begin, ¿no? Entonces personajes.begin más la posición, voy a insertar el personaje, ¿no? Okay. Me voy a ir al main y voy a crear esa entrada en el menú. Esa sería ya la opción 5. La opción 5 será insertar. Y lo que tengo que hacer es capturar un personaje y capturar una posición, ¿no? Entonces me voy a copiar estas dos opciones y creo la opción 5. Creamos el personaje, se leen y tenemos que crear también la posición, ¿no? Y leemos esa posición. Y si la posición es mayor o igual a, en este caso, a la cantidad de elementos que tiene el videojuego, que serían cuántos personajes tenemos, que estoy viendo que no tenemos el punto size, vamos a implementarlo en videojuego. Nos regresa la cantidad de elementos que existen en el videojuego.
que están administrados pues en vector, ¿no? Entonces en el cpp sizeTeam, la clase videojuego, el método size. El método size pues lo único que va a hacer es retornarnos la cantidad de elementos que tiene el vector de personajes. ¿Okay? Si recuerdan, ya size ya viene implementado y nos dice cuántos elementos hay. Entonces me regreso al main y aquí ya puedo utilizar el size, ¿no? Si la posición a insertar es la cantidad de elementos mayor o igual a la cantidad de elementos, vamos a mostrar un mensaje que es una posición no válida. Si no es el caso, lo que hay que hacer es llamar a insertar, enviarle el personaje y enviarle la posición. ¿Okay? Entonces podemos probar esta parte, compilamos, voy a correrlo y como ya tengo personajes lo que voy a hacer es recuperarlos, ¿no? Recupero y muestro y voy a insertar. Voy a insertar otro nombre, voy a ponerle Hussein, tipo Guerrero, fuerza 50, salud 60. Va a pedir la posición, de hecho me faltó el mensaje, que sea en la posición 1. Ok, si observaron se volvió a repetir el menú, falta un same.ignore, pero quiero comprobar si realmente se insertó, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es la posición 1, la posición 0, la 1, la 2 y la 3, ¿no? Quiere decir que sí está funcionando nuestro insertar. Entonces varias cosas. Aquí es un cout para que el usuario escriba la posición. Y justo aquí same.ignore para que no se salte el menú. El siguiente que sigue va a ser para punto y coma aquí, para inicializar ese vector de personajes n veces, ¿no? Entonces me voy a ir a videojuego.h y voy a crear esa opción, ¿no? De inicializar, que lo que va a hacer es recibir en este caso un personaje el cual se va a repetir pues n veces, ¿no? Entonces se va a recibir esa n de manera externa. Hay que implementar esto, no regresa nada, la clase es videojuego y es inicializar, ¿no? Entonces personaje y la cantidad de elementos, ¿no? Entonces lo que hacía esto es, si ya existía un vector de X cantidad de personajes, lo que hacía al momento de hacer la igualación o la asignación es eliminar los personajes que ya existían, ¿no? Entonces sería personajes, que es un vector, ahora va a ser un vector de personajes todavía, pero lo vamos a inicializar con un personaje de tamaño n, ¿no? Creo que es al revés. N, el tamaño del arreglo, o en este caso del vector, repetido, guardado, o más bien representado esa n personajes, ¿no? Vamos probando inicializar en el main. Va a ser otra opción, va a ser la opción 6. Es inicializar. Voy a bajar y inicializar. Necesitamos como la parte del insertar. Necesitamos leer un personaje, que voy a copiar ese código, y después necesitamos como la cantidad de elementos, ¿no? Voy a copiarme esas 3 líneas también, pero el mensaje lo voy a poner que sea n, ¿no?
y aquí también cambio a n. Entonces, una vez que ya tengamos el personaje que se va a repetir n veces, podemos mandar llamar inicializar y enviamos n y enviamos el personaje que se va a repetir esa n cantidad de veces, ¿no? Ok, voy a compilar. Ok, videojuego.h, línea 21 con personaje P. Creo que es al revés, ¿no? Primero es P y después es N. Voy a compilar. Ok, ya compiló. Y lo corro. Y voy a inicializar ese vector de personajes, ¿no? Voy a poner mi nombre. Entonces, ¿cuántas veces quiero que ese personaje esté repetido en el vector? Le voy a poner que 100. Si le doy a mostrar, me deben de aparecer los 100 personajes repetidos, ¿no? Ahí está en formato de tabla los 100 personajes, ¿no? Ok, voy a salir. Y el siguiente que vamos a hacer es eliminar. Eliminar únicamente recibe la posición. Y eliminar hace eliminar una posición válida, entonces eso también lo vamos a validar, pero en el menú. Y aquí hay que eliminar de personajes, erase. Y es como si fuéramos a insertar, también tenemos que usar el begin más la posición. Entonces la opción 8 en el main hay que pedirle al usuario, bueno, ya es la opción 7, que es eliminar. Hay que pedirle al usuario qué posición eliminar y validarla, ¿no? Entonces, un else if para la opción 7. Y hay que pedirle al usuario la posición, ¿no? Creo que por acá lo tenemos ya. Y con todo y la validación voy a copiar este código y únicamente lo voy a modificar, ¿no? Pedimos la posición, ponemos el same.ignore, validamos que la posición sea válida. Si no es válida, lo que vamos a hacer es mandar llamar eliminar, el cual va a eliminar esa posición que hemos capturado acá, ¿no? En esta parte. Ok, compilo y corro. Voy a recuperar y muestro. Ahí están mis personajes. Voy a eliminar el personaje 1, el que está ahí en medio. Entonces me voy a pedir la posición 1, mostrar, y únicamente debe estar esos dos elementos, ¿no? Entonces sí funciona nuestro eliminar. Ahora lo que sigue es utilizar el sort, ¿no? Entonces me voy a videojuego.h y le voy a poner de nombre ordenar. No recibe ningún parámetro, simplemente hay que implementarlo, ¿no? Ordenar. Y si recordamos, el ordenar utilizamos sort, que necesitaríamos en este caso incluir donde vamos a utilizar ese método el archivo algorithm, ¿no? Que es donde viene implementado ese método. Entonces ya incluido, ya lo que podemos hacer es mandarle desde donde comienza o desde donde queremos ordenar, desde el inicio
y también hasta el fin de ese, de ese vector de personajes, ¿no? En este caso, cuando lo probamos con el entero, sort o más bien el tipo de dato int, que se puede decir que es como una clase, ya tiene sobrecargado el operador menor que es el que necesita sort para poder ordenar los elementos. En este caso, personaje no tiene esa sobrecarga, que es lo que vamos a hacer ahorita. Si compilo, dejen crear la opción para que la detecte. Ahora sí, la opción 8 es ordenar. Y lo único que va a hacer esa opción 8 es mandar llamar ordenar de videojuego. Entonces v tiene el método ordenar. Si compilo, por ahí me va a tener que decir que falta sobrecargar ese operador que les menciono, ¿no? Porque no puedo comparar. Déjenme voy más arriba, creo que sale casi el inicio del error. No lo logro localizar porque son varias cosas que por aquí debe de estar. Ok, aquí esta parte, ¿no? Este operador es el que necesitamos sobrecargar para que pueda ordenar personajes, ¿no? Entonces en videojuego, en personaje tenemos que sobrecargar ese operador. Así como sobrecargamos estos operadores, ahora hay que sobrecargar el operador menor que, ¿no? Entonces personaje, y aquí vamos a decidir por qué los queremos ordenar. Entonces si quiero que los ordene por nombre, entonces tenemos que utilizar el atributo nombre, ¿no? Y este también hay que repetirlo para cuando tengamos la parte constante, ¿no? Ok, ya está. Voy a compilar de nuevo. Y ya compiló, quiere decir que ya pues, el método sort sabe cómo ordenar personajes, que en este caso está programado para que los ordene por nombre, ¿no? Voy a correrlo, voy a recuperar, que es la opción 3. Voy a mostrar qué opción elegí, la opción 3, que es respaldar, que a ver si no se me eliminaron. Si se eliminaron mis personajes, me equivoqué de opción, y lo que voy a hacer es agregarlos de nuevo, ¿no? Entonces 10, voy a agregar otro y ya voy a poner cualquier cosa para hacerlo más rápido. Muestro y no están ordenados, de hecho primero debe ir voites, después dávalos, al final H, ¿no? Voy a ordenar y voy a mostrar, ¿no? Y ahí podemos ver que están ordenados de manera ascendente, de menor a mayor. Ya por último vamos a implementar el método para buscar. Si recuerdan, buscar lo que hace es pasar por todo el vector. En este caso pasaría por todas las posiciones, y una vez que lo encuentre nos regresa al puntero de el elemento que esté guardado para, en este caso, como poderlo modificar de manera externa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es
utilizar otro método que ya viene implementado que se llama find, que se encarga de buscar en un contenedor. En este caso, ese find lo que va a hacer es, nosotros lo vamos a programar, por así decirlo. Se va a regresar un puntero de personaje y va a recibir un personaje que vamos a buscar, ¿no? Entonces nos vamos a videojuego.cpp. La clase del videojuego. Buscar y vamos a buscar un personaje, ¿no? P minúscula. Entonces este método lo que vamos a hacer es usar el find, ¿no? Entonces find lo que hace es tenemos que decir desde dónde queremos que busque, como si fuera ordenar, decirle desde begin hasta personajes.end. Se quiere busca en todo el vector, busca el personaje P. Ok, entonces si observan, el primer parámetro es el inicio de nuestro vector, el segundo es el fin del vector y el tercer parámetro es lo que queremos buscar. Aquí nos va a regresar un iterador. Un iterador, ¿se recuerdan? Nos indica en qué posición válida está y lo voy a dibujar de nuevo, ¿no? Si tenemos que este es nuestro vector, les había dicho que begin apuntaba a la posición 0, ¿no? Y que end apunta a una posición después de terminado el vector, ¿no? Si encuentra un elemento, le voy a poner it porque nos regresa un iterador, nos va a decir hacia dónde está apuntando ese iterador, ¿no? Si no lo encuentra, en este caso va a estar it apuntaría a end porque llegó al final como del vector y hasta ahí se quedó, ya no pudo continuar porque ya no hay más elementos, ¿no? Entonces esto va a regresar a un iterador y aquí vamos a utilizar esta palabra reservada auto. Auto nos sirve para no escribir todo el iterador, que en este caso escribiríamos algo así, ¿no? Vector de personaje sería un iterador. Ok, entonces para no escribir todo esto con auto, lo que hace el compilador es deducir qué tipo de datos retorna, ¿no? Y lo que hace es escribir como todo ese tipo de dato que está ahí, ¿no? Lo voy a comentar, lo voy a quitar, voy a dejar auto y arriba lo voy a dejar como un comentario, ¿no? Ok, entonces hay que validar. Si it está, como por así decirlo, apuntando al final del vector, quiere decir que no se encontró. Y lo que vamos a retornar va a ser un puntero nulo. ¿Okay? En el caso contrario, en el else quiere decir que si lo encontró es una posición dentro de ese rango de posiciones, vamos a retornar, en este caso con el asterisco IT. Lo que estamos haciendo es como acceder al elemento como si estuviéramos dereferenciando un puntero, pero esto no significa que sea un puntero IT, sino está sobrecargado para acceder al elemento. Entonces lo que hace es acceder al elemento, pero si observan, lo que tenemos que hacer es retornar una dirección de memoria. Entonces lo que vamos a poner es el ampersand. Entonces accede a la posición y con el ampersand quiero que me regrese la dirección de memoria donde está ese personaje. Ok, probemos el buscar, que es ya nuestra última opción. Y será la opción 9, ¿no?
buscar. Entonces buscar esa es la opción 9. Y lo que necesitamos es pedir al usuario un personaje, ¿no? Eso de pedir al usuario un personaje lo tenemos aquí arriba, que es esta parte. Pegar. Y lo que resta por hacer es mandar llamar personaje, ¿no? Entonces, v.buscar, mandamos ese personaje y esto nos va a tener que retornar un puntero de esta manera. ¿Okay? Entonces, el personaje le voy a poner ptr para decir que identifica que es un puntero. Hay que validarlo. Si ptr es nulo, vamos a imprimir que nos encontró, ¿no? No ha encontrado. En el caso contrario, lo que vamos a hacer es imprimir ese personaje. Entonces, con ptr hacemos la dereferenciación para que salte a esa dirección de memoria y pueda imprimir el personaje, ¿no? Y podemos probarlo. Déjenme respaldar. Ahora sí, la opción 3, respaldar. A ver, personajes están respaldados. Salgo y voy a compilar. Okay. Me genera un warning, pero si lo creo, lo que puedo hacer ya es correrlo, ¿no? Recuperamos con la opción 4, muestro. Ahí están y voy a buscar uno que no exista, ¿no? Para probar. Opción 8 es la opción 9, ¿no? Aquí están repetidas, no las modifiqué. Déjenme revisar esa parte. Opción 9. Siete, 8 y la opción 9. Okay. Recupero con el 4, mostrar y buscar. Nombre, voy a poner lo que sea. Tipo termine. Y que me dijo que no está encontrado, ¿no? Voy a buscar otro, uno que sí exista. Nombre de abuelo, lo demás lo puedo hacer lo que sea porque no lo estamos comparando. Y aquí está el que encuentro, ¿no? Y me falta un sin.ignore para que no me repita el menú. Se va a ir justo después de esta parte. Ok. Voy a compilar de nuevo. Recupero con la opción 4. Muestro, ahí están. Y ahora voy a buscar vueltas. Y aquí me imprime el personaje encontrado. Por último, voy a ver si puedo quitar este warning. Creo que necesito configurar el compilador para decirle que estamos utilizando la versión, voy a poner C++ con la 14 y voy a compilar de nuevo. No,
Si no, creo que antes habíamos puesto std igual a c++11. Está. Si con esta parte, con esta como bandera ahí, ya no nos imprime ese warning, ¿no? Entonces hasta aquí dejo este video.